Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días, familia hermosa. Seguimos con nuestro repaso y con el primer matecito de la mañana vamos a ver qué nos trae la lección 143. Les cuento que esta lección y estas lecciones y este repaso está siendo retador porque me gusta mucho expandir lecciones, lo disfruto demasiado y es como que veo 3 frases y digo, no entiendo qué es lo que voy a expandir de esta lección. Me frustra. Entonces, la lección 143 ya intenté grabarla un montón de veces y decidí tomarme el fin de semana, lo cual es interesante porque suelo no tomarme días en el medio porque no me gusta perder el ritmo de las lecciones y la verdad también porque disfruto demasiado grabarlas, ¿no? Entonces es un momento muy casi como fundante de mi día, pero con esta lección decidí dejarla y además también este fin de semana, no sé cuándo estarás escuchando el podcast, pero este fin de semana tuvimos la primera convivencia de un curso de milagros y sistema UNA en el Tigre, Buenos Aires, Argentina. Y yo había intentado grabar esta lección el viernes antes de salir en la mañana y no lo logré y supe que esta lección iba a venir también como con una gran, con nueva información con respecto a lo que hayamos vivido en convivencia, ¿no? Entonces ya leo el primer repaso y sé que tuvo que ver algo con el fin. Entonces, lección 143 dice: voy a hacer una entrega. Espíritu Santo, te entregamos esta lección. Te entregamos todos los significados de que para que la práctica sea valiosa, tiene que ser larga y rica y hablada y extensa y muy intensa y muy sentida. Te entregamos todos los significados de qué significa hacer una buena práctica, de qué significa hacer bien la lección. Límpianos de todos esos significados para que podamos estar abiertas a que con solo el escaneo de la lección ya podamos sentir el beneficio en nosotros y en todos los que piensan en nosotros y en toda la filiación. Entonces, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Recordemos que esa es la frase que se repite. Es interesante observar por qué el curso y esta enseñanza en este repaso elige este pensamiento central para repetirlo durante los siguientes días. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, y recordemos que en la lección pasada habíamos dicho, podemos usar también mi mente sostiene solo lo que pienso con Dios. Y tiene mucho sentido el hecho de que ahora nos esté regalando como ese pensamiento central de mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Porque podríamos pensar que a este punto, o sea, ya estamos llegando a la lección 150, estamos ya muy cerquita de la mitad de nuestro camino de un año entero con el curso de milagros, que a este punto estemos como en un momento de mayor purificación mental, como un poquito más radical. Entonces, con este pensamiento nos está entrenando activamente para que en nuestra mente sostengamos exclusivamente pensamientos que son afines a Dios, afines a la unidad. Es como si las lecciones anteriores hubieran sido la preparación para este momento, que es
un poco más activo y es un momento de mayor discriminación, de mayor discernimiento, ¿no? De algo como de un acto de discriminación más constante y consciente para darme cuenta de qué pensamientos, qué tipo de pensamientos están ocupando mi conciencia y qué tipo de pensamientos estoy sosteniendo, si son pensamientos que pienso con Dios o son mis pensamientos. Entonces, cada pensamiento ahora se convierte en una oportunidad de elegir. Es bien interesante esto porque es cada pensamiento se convierte en una oportunidad de elegir. ¿Es esto un pensamiento que surge de esta comunicación directa con Dios? ¿Es este pensamiento que estoy sosteniendo en mi mente un pensamiento afín a Dios? ¿O es un pensamiento que surge de la mente que se cree separada? Este tipo de prácticas nos piden una vigilancia amorosa pero constante del pensamiento. Digo del pensamiento porque pensamos que tenemos muchos pensamientos, pero el pensamiento es lineal. Es decir, viene un pensamiento, otro pensamiento, otro pensamiento. Pueden venir a velocidades muy rápidas, pero siempre viene uno después del otro, ¿no? Entonces hay como una vigilancia amorosa de prestar atención al instante, darme cuenta de qué pensamiento estoy sosteniendo y poder evaluar correctamente si ese es un pensamiento que estoy pensando con mi mente separada o estoy pensando con Dios. Entonces, es una belleza y de hecho es como trabajamos con Sistema Una y a veces se vuelve muy difícil porque no nos damos cuenta de que vivimos en narrativas, creamos cosmologías de la vida, de nuestra historia, de lo que significa todo, que están compuestas por múltiples pensamientos que parecen como todos coherentes en sí mismas, ¿no? Como por ejemplo cuando comenzamos a hablar con alguien y compartimos opinión, todo esto es coherente y no nos damos cuenta que todas estas narrativas tan amplias, tan pesadas, como tan abarcadoras, están compuestas por un pensamiento y luego otro pensamiento y luego otro pensamiento. Por ejemplo, en convivencia lo que hicimos con las chicas, solamente una de ellas trabaja conmigo de manera anual, el resto de las chicas no había practicado con Sistema Una antes. Es muy rara la sensación de tomar un pensamiento para cuestionar, ¿no? Y esa es otra manera de darme cuenta si lo que estoy pensando lo estoy pensando desde la mente separada o si este pensamiento está en consonancia, en uniformidad con los pensamientos de Dios, con los pensamientos de la unidad. Y es un trabajo muy bello esto de poder darme cuenta de a cada instante qué pensamiento está apareciendo, porque en realidad es un trabajo muy pequeño. Tengo solamente un pensamiento por delante y puedo cuestionarlo. Al principio parece, yo le contaba a las chicas que voy a tomar mate. Cuando yo comienzo a cuestionar mis pensamientos, yo no soportaba el estado de mi mente, realmente no lo soportaba. No podía más con mi mente. Era la velocidad a la que iban mis pensamientos, era muy intensa. Entonces yo los primeros años cuestioné y cuestioné y cuestioné. De hecho, el otro día terminé de quemar diarios de cuestionamiento de pensamientos y cuestionar y cuestionar y cuestionar. Y cuando hacía listas de pensamientos que pasaban por mi cabeza, he llegado a contar 107. O sea, en un ratito que me sentaba a hacer un listado de pensamientos, aparecían 107 pensamientos seguidos, uno tras otro. Y ninguno de esos pensamientos era un pensamiento que mi mente albergaba con Dios. Eran todos pensamientos de miedo, de culpa, de separación, de carencia, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gusta este trabajo de esta propuesta de poder darme cuenta, ganar lucidez, Espíritu Santo, que se nos permita ganar lucidez, en que nunca estamos frente a una mente enloquecida. Únicamente estamos frente a un solo pensamiento.
solamente un pensamiento. Y en el siguiente instante otro pensamiento, y en el siguiente instante otro pensamiento. Y yo puedo tomar cierta distancia. Acá hay como, es interesante lo que se me viene, porque hay un sentido de una cierta evaluación de este pensamiento viene desde la mente separada o está en afinidad con Dios. No para castigarme ni para castigar el pensamiento, sino para ganar evidencia de que todo el día me la paso pensando sin Dios. Y por otro lado, otra idea que se me venía respecto de este pensamiento central es que esta frase o esta invitación no dice mis pensamientos sobre Dios, mi mente alberga solo lo que pienso sobre Dios, sino dice lo que pienso con Dios. Y esta preposición con Dios cambia completamente el paradigma, porque cuando pensamos sobre Dios, todavía existe esta dualidad entre yo y Dios, yo y aquel que me extiende vida. Hay un yo pensador y hay un Dios que es objeto de mi pensamiento, pero pensar con Dios implica una mente compartida, una conciencia unificada desde la cual surgen los pensamientos. No es la mente separada tratando de pensar correctamente acerca de la unidad, sino la mente que ya fue restablecida, la conciencia de la unidad, a la conciencia de la fuente que le extiende vida y por tanto piensa desde ahí. Entonces, lo que nos marca lo que pienso con Dios es que nunca hubo realmente una mente separada que necesitara unirse con Dios. Solo lo que estamos haciendo es recordar, restablecer, reconocer, despertar a la realidad de que siempre hemos sido una mente con Dios. Entonces, los pensamientos que surgen de esta comprensión son naturalmente armoniosos con respecto a esa comprensión, porque no surgen de la ilusión de separación, sino del reconocimiento de la unidad que siempre he sido con Dios. Entonces, esta lección es muy bella, esta invitación, este pensamiento que se repite durante todo este repaso porque nos entrena para distinguir entre los pensamientos que surgen de la ilusión de separación y los que surgen del reconocimiento de nuestra verdadera identidad compartida con Dios. Entonces, nuestra lección 143, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, ese pensamiento que va como gotita que cae durante todas estas lecciones hasta las 150. Y ahora nos regala el repaso de la 125, de la lección 125, que dice, en la quietud recibo hoy la palabra de Dios. En la quietud recibo hoy la palabra de Dios. Tengo dos cosas para que se me vienen con respecto a esta invitación. Primero es tres cosas. Si es posible para ti, el otro día las chicas me preguntaban, no recuerdo cuál fue la pregunta exactamente, pero como que en qué punto noté un cambio con respecto a esta enseñanza, pasé de la mente como a que sea un entrenamiento sentido, ¿no? Y les conté que para mí fue el podcast porque el hecho de decirlo en voz alta genera algo que cuando yo lo leía en silencio no perdía esa fuerza. Entonces, la primera que se me viene es, si es posible para ti, teniendo en cuenta tus condiciones actuales, decir estas lecciones en voz alta y dejar que penetre y dejar que, como digo yo, que reverbere. Es una hermosa manera de hacerle espacio, ¿no? En la quietud recibo hoy la palabra de Dios. Otra idea que quería compartir sobre esta invitación es, en la lección en inglés
está organizada la frase de una manera que es tan bella. Porque acá fijémonos que Dios queda al final, ¿no? En la quietud recibo hoy la palabra de Dios. La palabra queda antes de Dios. Y es muy sugerente esto y por eso muchos de los estudiantes del curso nos confundimos porque entonces es como que tengo que recibir la palabra de Dios y me quedo en silencio con cierta sensación de premura de, bueno, ¿cuál es la palabra de Dios? ¿No? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué me va a decir Dios? Pero en inglés, creo que ya lo abrimos en la lección original, dice, In quiet, I receive God's word today. Es decir, en quietud, el yo soy, porque aparece de nuevo el I, el yo soy que soy, recibe a Dios ahora. Casi que le podríamos quitar la palabra. En la quietud, el yo soy que soy recibe a Dios. Y después dice, termina como la frase con la palabra ahora, por cómo estaba organizado el inglés. No me presten atención a los detalles, solamente esto. Por la frase en inglés podríamos dejar, ponerle un punto después de Dios y todo el resto fuera y ya tendría muchísimo sentido. ¿Se acuerdan en unas lecciones anteriores cuando habíamos traducido lo de Señor de multitudes, que en inglés era hosts of hosts, como anfitrión de anfitriones? En este sentido, en la quietud recibo a Dios es recibo a mi anfitrión y por tanto en la quietud me vuelvo anfitrión de mi anfitrión. Entonces, me gustan las dos estructuras, la del inglés y la del español, pero la del español todavía sigo sintiendo que efectivamente queda esa sensación de espera de, bueno, ¿y ahora qué? Es como una quietud, pero en modo receptivo, pero estoy como expectante, como casi demandando la palabra de Dios. Hay como una distancia implícita. Acá estoy yo y estoy esperando que me llegue algo específico, concreto, articulado, como una palabra, ¿no? Pero en inglés la frase desarma completamente ese paradigma. Porque no es que en la quietud voy a recibir una palabra de Dios, sino que en la quietud me reconozco como la palabra de Dios. La palabra no es algo que me llega desde afuera, es lo que soy. Y acá es donde se produce como esta recursividad de la que hablábamos en lecciones anteriores, ¿no? Recibo al anfitrión, que es Dios, y además me reconozco como el anfitrión de mi anfitrión. Y esa diferencia es ontológica, porque en un caso estoy manteniendo la dualidad entre el receptor y lo recibido, yo que espera, incluso en quietud estoy a la espera de la palabra de Dios y lo que recibo. Y en la lección en inglés, la quietud se convierte en ese espacio donde se revela que ambos somos el anfitrión. Entonces, la palabra de Dios no es algo que Dios dice, sino lo que Dios es. Y si mi mente, alberga solo lo que pienso con Dios, entonces en esa quietud descubro que soy la expresión misma de ese pensar conjunto. Es como si la quietud fuera el espacio donde se disuelve la ilusión de que hay alguien esperando recibir algo de alguien más y entonces se revela que hay una sola palabra siendo pronunciada eternamente y esa palabra soy yo. En convivencia practicamos la lección 91, porque justo nos tocaba ese día, y entonces practicamos acerca de los atributos de Dios, ¿no? Nos pedía la lección que hagamos un listado de los atributos con los que nos considerábamos a nosotras mismas y después que hiciéramos la inversión al atributo opuesto para reconocerlo en Dios. Y una de las compañeras nos ofreció un atributo que fue tan revelador porque su ejercicio había sido soy distraída,
Y cuando buscamos la inversión de la vida que me vive está absolutamente en foco, o Dios que me es está absolutamente en foco, nos preguntábamos, bueno, pero ¿qué significa que la vida que me vive está en absolutamente en foco? Y nos dábamos cuenta de que Dios está tan absolutamente en foco en mí que me extiende su existencia, su vida eternamente. Yo soy la palabra de Dios. Entonces, en ese ejercicio tan bello del domingo que hicimos con las chicas, pudimos observar como con mucha claridad cómo, por ejemplo, el pensamiento soy distraída con respecto a esta invitación de la lección de hoy de mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Ese es un pensamiento que surge desde la identidad de una mente que se experimenta como fragmentada, saltando de un pensamiento a otro, de una preocupación a otra, sin poder sostener una dirección clara. Pero la inversión hacia Dios, Dios que me es, está absolutamente en foco, nos reveló algo extraordinario y es que la vida que nos vive no se distrae nunca, nunca deja de ser vida, no se fragmenta nunca, no pierde jamás su dirección. Y aquí es donde conecta con lo que estábamos explorando sobre soy la palabra de Dios. Si Dios está absolutamente en foco y si yo soy la palabra de Dios, entonces lo que realmente soy es esa atención divina completamente unificada, presente, completamente dirigida hacia su propia extensión amorosa. Entonces, en el caso de la compañera, pero esto lo podemos ver en ejemplos, ¿eh? Estoy dando un ejemplo para que se vea cómo lo aterrizamos. La distracción que experimento no es mía, es del ego que cree ser algo separado de esa vida que me vive. Pero la vida que me vive, Dios que me es, está eternamente en foco en una sola cosa, en ser amor en mí, en extender amor en mí, en reconocerse como amor en mí. Y cuando me reconozco como la palabra de Dios, me estoy reconociendo como ese amor en mí que está absolutamente concentrado en su propia naturaleza amorosa. Entonces, es como si la distracción fuera imposible cuando reconocemos que somos la expresión de una mente que jamás se aparta de su único propósito, que es ser completamente ella misma, eternamente, sin fragmentación, sin división, sin posibilidad de perderse en algo que no sea su propia perfección. Entonces, en la quietud recibo hoy a Dios, recibo el absoluto foco de Dios en mí. Me vuelvo anfitrión de mi huésped más especial. En la quietud recibo a Dios. Recordemos que en la quietud recibo a Dios significa que Dios, que es amor infinito, no puede golpear a mi puerta si no es invitado. Y la manera en la cual es invitado es a través del silencio. Justamente cuando hicimos la revisión de convivencia o como una devolución entre todas, para cerrar el fin de semana juntas, yo les contaba que me había quedado esa sensación de que, a ver, era mi primera convivencia, ellas fueron las bellezas que dieron el sí para venir y experimentar juntas en esta creación conjunta y que a mí me había quedado esa sensación de quiero que haya más silencio durante el fin de semana, en las próximas convivencias, quiero que haya más silencio, más silencio. Tuvimos conversaciones bellísimas, tuvimos conversaciones aburridas, tuvimos conversaciones normales, tuvimos conversaciones de risa, tuvimos conversaciones incómodas, pero hubo mucha intensidad del hablar y sentí como que hubo poco el silencio para recibir a Dios. Y está perfecto. Esto no es un juicio, esto me permitió darme cuenta por esto no había grabado la lección 143 antes del retiro, porque ahora la leo y digo exactamente, o sea, y además no solo en la quietud recibo hoy la palabra de Dios, en el silencio recibo hoy la palabra de Dios, sino que el silencio también es
es un gran, ¿cómo decirlo? Un gran organizador, un gran, hay una palabra que no se me viene a la mente, un gran regulador, ¿no? A veces como el ruido que tenemos internamente, pero también cuando nos relacionamos con otros y estamos continuamente conversando y reafirmando identidad, nos desregulamos muy fácilmente. De hecho, creo que todas las chicas del retiro, no sé si todas, no puedo hablar por todas, pero por ejemplo yo terminé muy agotada, ¿no? Como es cierto que, a ver, el retiro para mí no solo fue el fin de semana, yo había estado trabajando mucho antes, la organización, todo, ¿no? Pero aún así sentí que las conversaciones de intensidad y de reafirmar identidad separada son conversaciones muy agotadoras. Y les decía a las chicas, me faltó la lección 125, en la quietud recibo hoy a Dios y darnos el regalo de pasar mucho más tiempo en silencio. En la quietud recibo hoy a Dios. En todas esas conversaciones tan efusivas, donde también sanadoras en un punto, porque compartimos cosas, aparte se llamó convivencia, no retiro de silencio, ¿no? Por supuesto. Pero hay un reforzar y hay un reafirmar y en ese tipo de espacios mi atención está completamente en escuchar al otro y escuchar la conversación y responder desde mi punto de vista, pero no hay espacio para recibir a Dios. Y eso es lo que yo le decía a las chicas al final. Me quedé con esa, por lo positivo, un montón de cosas y por lo negativo me hubiera gustado regalarme y regalarles muchos más momentos de silencio, aunque sean de a 5 minutos cada hora, ¿no? No es que era un retiro tipo vipassana. Pero en la quietud recibo hoy la palabra de Dios. Vamos a dejar un instante que estas palabras moren en nosotros. En la quietud recibo hoy la palabra de Dios. Recordemos que yo soy la palabra de Dios. Mi existencia es palabra de Dios. Y luego, lección 126. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Es muy interesante preguntarnos por qué esta enseñanza eligió de a 2 lecciones para este repaso, ¿no? Y la 125 y la 126, estas 2 lecciones, si observamos, forman una secuencia que revela la estructura completa del recibir en la conciencia, del restaurar en la conciencia, soy palabra de Dios. En la lección 125, en la quietud recibo hoy la palabra de Dios, establece como ese movimiento hacia adentro, podríamos decir, hacia el silencio donde se disuelve la separación entre el que recibe y lo recibido. Es el momento de reconocimiento, de restauración a mi conciencia. Soy, y esa es palabra de Dios. Eso es recibir a Dios. Recibir mi existencia es recibir a Dios. Pero aquí surge algo fundamental y es que este reconocimiento no puede quedarse como una experiencia privada, interna, separada del mundo. Y por eso la lección 126 dice, todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Es el reconocimiento natural que sigue a ese reconocimiento. No es que primero recibo en silencio y luego por separado salgo a dar.
es que cuando realmente restauro en mi conciencia el hecho de que mi existencia, mi vida es la palabra de Dios, cuando he reconocido que soy la expresión del absoluto foco de Dios en mí, ese reconocimiento es inherentemente generoso. Entonces es como si la lección 125 fuera como la inspiración y la 126 es como el movimiento de la expiración del mismo aliento divino, ¿no? En la quietud reconozco que no hay separación entre Dios y yo, y en ese reconocimiento automáticamente se revela que tampoco hay separación entre yo y cualquier otro a quien aparentemente doy algo. Entonces, el dar se convierte en la confirmación experiencial de lo que se reconoció en el silencio. Cuando doy amor, no estoy dando algo que tengo, algo que alguien no tiene. Estoy reconociendo que el amor que soy es el mismo principio que le da existencia al otro. El dar se convierte en el método a través del cual se hace evidente que la unidad reconocida en la quietud no es una experiencia mística separada de la vida cotidiana, sino es la verdad, el trasfondo de cada encuentro. Entonces, además recordemos esto de todo lo que doy es a mí mismo, a quien se lo doy. Recordemos que con respecto a la lección que va repitiendo acá, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, cuando hacíamos este diagnóstico de cualquier pensamiento de separación que estoy pensando, no lo estoy pensando con Dios, pero sí me lo estoy dando a mí mismo. Entonces, se me viene como una pregunta de si todo lo que doy es a mí mismo, ¿a quién se lo doy? ¿Qué me estoy dando en este momento con este pensamiento, con este miedo, con esta contracción, con esta sensación de amenaza constante? ¿Qué es lo que me estoy dando? ¿Qué estoy eligiendo darme sosteniendo esos pensamientos? Y esta pregunta transforma la comprensión de lo que llamamos responsabilidad espiritual. Porque esta pregunta, ¿qué me estoy dando?, se convierte en un instrumento muy preciso para la autoindagación porque desarma la ilusión de que somos víctimas de nuestros pensamientos o de las circunstancias externas. Cuando sostengo un pensamiento de miedo, no es que me está pasando el miedo, es que me estoy dando miedo. Cuando mantengo una sensación de amenaza constante, no es que el mundo sea amenazante, es que me estoy dando la experiencia de vivir en un mundo amenazante. Esa perspectiva cambia radicalmente la concepción de poder. No soy el receptor pasivo de experiencias que me llegan desde afuera, sino soy el dador activo de cada experiencia que tengo. Y aquí es donde se revela como la precisión de la práctica. Cada pensamiento que no está en consonancia con lo que pienso con Dios se convierte en una oportunidad de preguntarme, ¿qué me estoy dando con este pensamiento? ¿Me estoy dando paz o me estoy dando conflicto con este pensamiento? ¿Me estoy dando confianza o me estoy dando inseguridad con este pensamiento? Perdón. ¿Me estoy dando la experiencia de ser amado o me estoy dando la experiencia de estar solo? ¿Me estoy dando la experiencia de atragantarme con una yerbita? Entonces, esa pregunta que me estoy dando con el pensamiento es muy poderosa. Son el tipo de preguntas que hacemos con Sistema Una porque de alguna manera hace un bypass completo de la necesidad de analizar el contenido del pensamiento o de entender por qué surgió el pensamiento. No importa el por qué, lo que importa es reconocer que al sostenerlo me estoy dando miedo. Y si me estoy dando miedo, también puedo darme amor. Si me estoy dando fragmentación, también puedo elegir darme unidad. Entonces es como si cada pensamiento fuera un regalo que me hago a mí mismo y la pregunta se convierte en ¿qué tipo de regalos me estoy dando hoy?
¿Son regalos que realmente deseo recibir? Y la segunda pregunta que viene es, ¿qué me estoy dando con este pensamiento? Y la segunda pregunta que habilita esta lección es, ¿desde qué identidad me estoy dando este regalo? ¿Me estoy dando este regalo desde la identidad del Hijo de Dios pleno, todopoderoso? ¿O me estoy dando este regalo desde la identidad fragmentada de soy un cuerpo separado de todo? Y esta segunda pregunta que nos habilitó esta lección lleva toda la autoindagación como una dimensión todavía más profunda, porque revela que no solo elegimos qué nos damos, sino desde qué nivel de identidad operamos como dadores. Cuando me doy miedo desde la identidad fragmentada de soy un cuerpo separado en amenaza constante, por ejemplo, estoy funcionando como un dador empobrecido que solo puede ofrecer lo que cree tener. Limitación, enfermedad, escasez, vulnerabilidad. Es como si fuéramos mendigos dándonos a nosotros mismos las migajas que creemos merecer. Desde esta identidad, incluso cuando tratamos de darnos amor, va a ser un amor condicional, temeroso, limitado, porque esa identidad no conoce otra cosa. Pero cuando nos damos amor desde la identidad del Hijo de Dios pleno y todopoderoso, estamos operando desde una fuente completamente distinta. Ya no es ni siquiera que me doy autoamor, no es que tengo amor para darme, sino que soy amor dándose a sí mismo. Es un dador infinito, reconociendo su propia naturaleza infinita. Y desde esa identidad, lo que me doy no son regalos que adquiero desde afuera, sino expresiones de lo que soy intrínsecamente. Entonces tenemos dos preguntas. ¿Qué me estoy dando con este pensamiento, que no es un pensamiento de Dios, que no estoy pensando con la mente de Dios? Y ¿desde qué identidad me estoy dando este regalo? ¿No? Porque puedo estar usando palabras muy elevadas sobre amor y paz, pero si las estoy generando desde la identidad de fragmentación, llevan inherentemente el sabor de la separación, de la amenaza, de la condena, del miedo. Entonces, es como si hubiera dos sistemas de, podríamos llamar, distribución completamente diferentes operando. Uno funciona desde la falta, la escasez y produce experiencias de escasez sin importar lo que trate de darse. Y el otro funciona desde la abundancia y no puede producir nada que no sea abundancia. Y las preguntas nos permiten identificar exactamente qué sistema estamos eligiendo en nuestra mente, en qué momento, ¿no? Sistema de pensamiento del ego, por ejemplo, sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Y lo último que me viene para cerrar este repaso es, acá es cuando usamos estas preguntas, es cuando toma radical importancia el concepto de instante santo del que habla el curso de milagros. Porque hablábamos ya en esta lección de estas grandes narrativas que parecen ocupar todo el espacio-tiempo, pero cuando yo me hago estas preguntas le estoy preguntando al pensamiento que aparece en este instante. Entonces todo mi trabajo de autoindagación se vuelve algo muy delicado. Y les puedo asegurar que cuando trabajamos con ese nivel de delicadeza, porque solamente le estamos preguntando a un pensamiento, estas dos preguntas que acabamos de abrir, de descubrir en esta lección, no, en un pensamiento nunca hay rastros de trauma, nunca hay rastros de intensa emocionalidad. Todo eso se genera en las enormes narrativas que sostenemos, todo ese peso de narrativas que sostenemos. Pero cuando vemos un pensamiento, que este era el trabajo que hicimos con las chicas el fin de semana, es un pensamiento que además lo sacamos de contexto, ¿no? Yo amo a César Millán, el encantador de perros. Me encanta ver sus episodios. De hecho, uno de mis pendientes es tomar un curso con él para encantar perritos. Pero me fascina porque, por ejemplo, hay perros los cuales él inmediatamente llega y sabe que los tiene que sacar del contexto donde están, porque el contexto todo el tiempo justifica y defiende su comportamiento. Entonces, ya ese perro
ese animal ya en su contexto tiene habilitada una forma de ser que no le permite cambiar, entonces él lo saca y se lo lleva a su centro de rescate y allí tiene a todos sus perros como una manada que lo ayudan, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos cuando le hacemos estas preguntas a estos pensamientos, sacamos el pensamiento en el instante santo y casi que nos lo llevamos a la manada de pensamientos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros sacamos un pensamiento, ya cuando César inmediatamente saca el perro de la casa, ya es otro perro. Entonces nosotros cuando sacamos un pensamiento y le hacemos estas dos preguntas que abrimos en esta lección, debería empezar a anotar los recursos que vamos dejando en las lecciones. Pero bueno, chicos, el año que viene. Entonces, en ese momento ya el pensamiento toma otra cualidad cuando lo saco de esta gran narrativa que justifica que este pensamiento es verdad. Y esta forma que tiene de trabajar César con algunos perros nos ayuda como a describir cómo es que el contexto no solo influye en el comportamiento, sino que literalmente lo sostiene y lo hace parecer inevitable. Cuando un pensamiento está embebido en una gran narrativa justificatoria, que es donde vivimos constantemente, tiene todo un ecosistema de pensamientos que lo alimenta, lo defiende, lo hace parecer lógico y necesario. Es como este perrito problemático en la casa donde toda la dinámica familiar se ha organizado alrededor de su comportamiento disfuncional. El pensamiento de miedo, por ejemplo, en el contexto de la narrativa el mundo es peligroso y yo soy vulnerable, no solo parece justificado, sino inteligente, necesario para la supervivencia. Pero cuando usamos el instante santo, sacamos ese pensamiento individual de su contexto narrativo y lo llevamos al centro de rescate del Espíritu Santo, donde la manada de pensamientos opera desde la unidad y del amor incondicional, inmediatamente comienza a transformarse. Ya no tiene la estructura familiar que lo sostenía, ya no tiene las voces que lo justificaban, está como en un entorno completamente diferente donde la verdad es la norma, no la excepción. Y aquí es donde el concepto de instante santo se vuelve tan preciso. El instante santo es ese momento quirúrgico donde extraemos un pensamiento específico de su contexto de separación y lo colocamos en el contexto de la unidad. No estamos tratando de cambiar toda la narrativa, ni siquiera estamos tratando de intentar cambiar la narrativa, sino que estamos trabajando con la delicadeza de quien sabe que en cada instante, con cada pensamiento, se está jugando la totalidad de la experiencia. Entonces, es como si cada pensamiento fuera un perrito que puede ser rehabilitado, pero solo si lo sacamos del contexto que mantiene su comportamiento disfuncional y lo colocamos en el contexto donde la salud es natural. Entonces, con esto cierro la lección. Hay una gran práctica que es ganar lucidez en cuanto a estoy sosteniendo una gran narrativa donde lo único que estoy haciendo es justificar y por tanto no estoy pensando con Dios y por tanto tampoco estoy haciendo lugar para recibir a Dios y por tanto como todo lo que me doy a mí mismo es a mí mismo a quien se lo doy, todo lo que me estoy dando es esa gran narrativa de autojustificación de miedo, de amenaza, de enfermedad, de ansiedad, de escasez, de la vida es así, etc. Entonces, hay un gran acto de lucidez y un gran entrenamiento y una gran práctica espiritual solamente en el hecho de darme cuenta, ahora estoy frente a un pensamiento. Este solo es un pensamiento lo que tengo enfrente, no es toda esta narrativa. Así que saco ese pensamiento y le regalo las dos preguntas de qué me estoy dando con este pensamiento y desde dónde me estoy dando este regalo, desde qué identidad me estoy dando este regalo. Ya eso es un cortar lo automático y no hacemos esto para forzar al pensamiento ni para cambiar el pensamiento por algo positivo. Es simplemente darme cuenta de que en este instante santo puedo elegir hacer espacio en mí para recibir la palabra de Dios, para restaurar en mi conciencia el hecho de que soy
y recibir todos los atributos y regalos que eso trae. Y para hacer eso tengo este doble movimiento del que me habla el curso todo el tiempo. El primero es en la quietud recibo la palabra de Dios, es un movimiento hacia la quietud. Y el otro movimiento, que fue el que expliqué aquí con el pensamiento, es llevar las ilusiones a la verdad. Tomo este pensamiento que es una ilusión y lo llevo hacia la verdad. Y en este acto de lucidez, de ver que estoy frente a un pensamiento, hay un gran acto de entrega, de empezar a entregar cada pensamiento al Espíritu Santo, casi como que agarramos ese perrito disfuncional. Espíritu Santo, te entrego este pensamiento. Y este gran acto de lucidez, de darnos cuenta de que, ahora estoy frente a un pensamiento, es literalmente el momento donde se rompe la hipnosis de la gran narrativa. No importa qué tan pesada sea una narrativa, tengo que ganar lucidez de a un pensamiento a la vez. Es solo un pensamiento. Y un pensamiento sacado de su contexto no pesa absolutamente nada. Entonces, y recordemos como ese doble movimiento, que es como hablábamos como la respiración divina, ¿no? En la quietud recibo la palabra de Dios, es la inspiración, el momento donde abro espacio en mi conciencia para reconocer que soy uno en Dios, y llevar las ilusiones a la verdad es como la expiración, el momento donde todo lo que no es verdad se entrega naturalmente. Y entregamos las ilusiones, los pensamientos en cada instante, esos perritos disfuncionales al Espíritu Santo. No estamos ni castigando al pensamiento, no estamos forzándolo a cambiar, estamos reconociendo que ese pensamiento simplemente está en el contexto equivocado. En el contexto de la separación produce sufrimiento. En el contexto de la unidad se transforma naturalmente en lo que siempre estuvo destinado a ser, que es una expresión del amor. Entonces, Espíritu Santo, te entrego este pensamiento. No es una súplica desesperada, sino ese reconocimiento tranquilo, sereno, de que hay un contexto donde todo pensamiento puede encontrar su verdadero hogar en la paz. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.